Buenas noches. Nos complace presentar a Jacques Sagot, doctor en artes musicales, de las artes y de las letras. Jacques, buenas noches. Esta vez queremos que nos hables unas reflexiones sobre el cuento. La idea es motivar a la lectura y, por supuesto, de esos grandes personajes de los que vos conocés muy bien en el cuento, que nos hables. Claro, con todo gusto, querido amigo, con todo gusto. La palabra cuento es mágica, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Uno dice cuento e de inmediato evoca a la mamá, ¿verdad? Mamá, cuéntame un cuento para ponerme a dormir, o al papá, papá, cuéntame un cuento, o a la abuelita, típicamente, la abuelita cuenta cuentos, o el abuelito cuenta cuentos, que incluso don Carlos Luis Fallas creó Carlos Luis Sainz, perdón, creó la imagen del abuelo cuentacuentos. Sí, entonces el cuento toca muy hondo fibras infantiles, fibras de nuestra infancia, es un género muy ligado a nuestras raíces, a nuestra temprana infancia, y a la infancia también de la humanidad. Ve qué curioso, Claro. porque fíjate vos que 6 siglos antes de Cristo ya existió Esopo, que no escribió propiamente dicho cuentos, pero sus fábulas son cuentos a su manera, usando animales antropomorfizados, animales que hablaban y dialogaban y se jugaban jugadas sucias unos a otros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y fíjate que Esopo no las inventó. Esopo, te repito, 6 siglos antes de Cristo, mira que no es ayer. Esopo tomó esas fábulas de una inmemorial tradición de lo que hoy en día es Etiopía y Egipto. O sea, las tomó de África, y de África posiblemente venían de Asia. Es decir, que esos cuentos de Esopo, que después retomaría La Fontaine en el siglo francés, en el siglo XVII, y los convertiría en maravillosas obras poéticas, esas fábulas de Esopo hunden sus raíces en lo más profundo, ¿verdad? En última instancia, el cuento es hijo de ese gran autor, el más grande que jamás ha tenido la humanidad, que se llama Don Anónimo. El señor Anónimo es el verdadero creador del género cuento. Evidentemente el cuento comenzó como una tradición oral, los primeros cuentos tienen que haber sido orales. Cierto. Y después se escribieron, ¿verdad? Entonces tenemos los cuentos las fábulas, cuentos de Esopo, que son 6 siglos antes de Cristo. Luego viene en la India el gran ciclo del Panchatantra, que lo comienzan a escribir 2 siglos antes de Cristo y terminan 4 siglos después de Cristo, que están por supuesto escritos en sánscrito y muchas veces en forma poética. Ve qué divertido. Hay una implosión del cuento, por definición es prosa, ¿verdad? Pero muchos de los cuentos de Panchatantra están escritos en forma poética. Y luego vinieron, bueno, las 1001 noches, ya son del siglo IX de nuestra era, eso comparado con Egipto nos suena como que fue ayer. Luego vinieron los cuentos del Decamerón, ya en el Renacimiento, de Giovanni Boccaccio, e inspirados en los de Giovanni Boccaccio aparecieron los cuentos de Canterbury, de Chaucer, que él planeaba que fueran cientos, pero solo pudo escribir 24. Entonces, ves, esa noción del ciclo de cuentos está muy ligada también a la infancia de la humanidad, como lo está a la infancia del lector. Claro. Y por supuesto, el cuento de hadas, ¿verdad? Con el Érase una vez. Ustedes saben, amigos, que ese Érase una vez no existió siempre, lo inventó un escritor. Lo inventó un gran escritor francés especializado en cuentos para niños que se llamaba Charles Perrault, Carlos Perrault, Charles Perrault, del siglo XVII. Bueno, Charles Perrault es el autor de Caperucita Roja, de Cenicienta, del Gato con Botas, de Piel de Asno, de Pulgarcito. Imagínense qué clásicos, ¿verdad? Charles Perrault se especializó en el cuento infantil. Y él fue el que creó la fórmula Érase una vez, Il était une fois, en francés, que en inglés sería Once Upon a Time, ¿verdad? Bueno, ese Érase una vez
que es una fórmula que nos remite de inmediato al cuento de hadas. Eso es típico para comenzar un cuento fantástico, un cuento de hadas. No vas a iniciar un cuento serio, dramático con esa fórmula. Érase una vez es simplemente un pronombre pospuesto. Érase una vez, en realidad debería ser se era una vez, ¿verdad? Simplemente el pronombre se es pospuesto. Pero haciendo eso, Pejol encontró una fórmula lindísima para introducir los cuentos. Es como cuando yo digo, améla desde el momento en que la vi. Bueno, es un pronombre pospuesto, en realidad es la amé, no améla. O conocílo en una parada de tren en Estrasburgo, lo conocí. Hoy en día, si uno pasa por el mundo hablando con pronombres pospuestos, te chiflan, te silban, te tiran frutas podridas, dicen que sos un viejo cursi y no te contestan nada. Pero es muy interesante, sí, el cuento ya ha evolucionado maravillosamente en la psique colectiva. El cuento, acordate de lo que decía Julio Cortázar, uno de los grandes representantes del cuento universal. Lo que es más, todas este tipo de afirmaciones siempre son riesgosas, pero los más grandes cuentistas de la historia del planeta, para mí han sido Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Horacio Quiroga, Anton Chekhov y Julio Cortázar, y Borges. Esos 6 son para mí los más grandes cuentistas. Hay muchísimos maravillosos. Muy bien. Pero te repito, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, que escribió cientos de cuentos y hubiera llegado a miles, pobrecito, murió a los 42 años, se suicidó, se cortó el cuello, padecía de sífilis, ¿verdad? Fue tan tremenda la sífilis, cuántos grandes talentos cegó, terrible. Schubert, Smetana, Donizetti, Nietzsche, Nerval, Baudelaire, Alphonse Daudet, Van Gogh, la sífilis, claro. ¿Verdad? ¿Por qué le tomó tanto a don Alexander Fleming aparecer en el mundo, verdad? Sí. Porque en 1929, don Alexander Fleming descubre que la penicilina, que es un hongo, inhibe el crecimiento de las bacterias, ¿verdad? Ya eso lo había encontrado Clorito Picado, atención, nuestro más grande científico. Clorito Picado encontró eso antes que Fleming, lo encontró en el 23, pero no lo proclamó, no lo estudió más, no lo patentó, no le hizo la fanfarria que necesita, entonces la gente no lo recuerda. E incluso antes de Clorito Picado, Louis Pasteur en Francia había encontrado ya la cura contra la sífilis. Bueno, esto porque fue tan terrible para tantos grandes artistas. Pero vuelvo a los grandes cuentistas, sí, Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Julio Cortázar, Anton Chekhov, Guy de Maupassant y Borges. Muy bien, Jack. Esos son los que yo considero los hitos. Jack, Premio Nacional de Cuento en Costa Rica y doctora en Artes Literarias. ¿Cuál es el mayor cuentista nuestro costarricense? Muy fácil respuesta, muy fácil. Yo tengo 2 doctorados. Tengo 2 doctorados y una maestría. He invertido mi vida en academia. Soy un ratón de academia. Cada doctorado me tomó 10 años sacarlo y la maestría me tocó 3 años. Para un total de 27 años de vida fuera del país, porque todo eso lo saqué fuera del país. Bueno, eso para redondear el asunto, porque bueno, los currículos son importantes. Sí, claro, es el músculo que tenés que exhibir, si no claro. La gente no te respeta, por lo menos en esta sociedad. Repetime la pregunta porque ya me perdí. Nuestro mayor don Carlos Capps, por supuesto, don Carlos Salazar Herrera, okay. Cuentos de Angustias y Paisajes. Sin duda alguna, okay. Sin duda alguna. Okay. Pero ni por un momento lo pondría pero no es el único. Doña Carmen Naranjo tiene muy hermosos cuentos, claro. Difíciles, pero muy hermosos cuentos. De don Carlos
del Salazar. Salazar Herrera, lo que uno deplora es que no haya escrito más cuentos, Sí, ¿verdad? Porque el volumen tiene 30 y tantos. Uno deseara que hubiera escrito 500. claro. Maupassant, el francés, escribió cientos de cuentos y Sí. siempre afirmó, no creo que podamos creerle en esto, pero siempre afirmó que todos los temas los había tomado de la sección de sucesos de Le Figaro de París. Claro. Decía, lo que en francés se llama faits divers, hechos diversos. Le faits divers, hechos diversos, es el equivalente de sucesos. Bueno, se dice que se iba a un café a leer el A periódico, leer el periódico, y de ahí sacaba el y de ahí cuento. sacaba. Él decía que no hay un cuento de él que no esté inspirado en una noticia. Hombre celoso mató a su mujer porque no sé cuántos. Borracho perdido se lanzó desde la torre de Notre Dame y se aplastó, no sé qué. Bla, 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 lo que fuese. Pero no puede ser cierto, Faustino, porque Maupassant tiene una buena cantidad de cuentos fantásticos que tienen que ver con muertos que vuelven a la vida y fantasmas y apariciones y monstruos y voces y cosas. Y veo difícil que eso haya podido salir de una página de sucesos, aunque tal vez sí, ¿verdad? Agarró la semillita y después la transformó en algo sobrenatural. Pero sí, Guy de Maupassant era un cuentista infalible. Tenía Julio Cortázar decía una frase que es de recordar, amigos. Esto es de antología. Lo subrayo porque es de recordarlo. Julio Cortázar decía, las novelas nos ganan por decisión, como si una novela fuera un match de boxeo, ¿verdad? Pactado a 12 asaltos, llegan los dos contendientes al final, con los ojos cerrados, amoratados, los labios, la nariz sangrante, toda aquella cosa terrible, y al final vienen los jueces y dan una decisión por votación. Entonces, las novelas nos ganan por votación, por puntos, por tarjetas, como una pelea de boxeo. Vivimos con los personajes durante varios meses o hasta años. Si leemos Los Hermanos Karamazov, nos hacemos amigos de Alyosha, de Iván, de Misha, hasta del viejo Fiodor, que era un viejo lúbrico, vulgar, salaz, indecente. Él mismo se describía como un bufón. Pero Dostoyevsky es tan bueno, tan buen escritor y tan misericorde con sus personajes que hasta el viejo lo hace simpático. Hasta el viejo lo hace simpático. Uno no le cae mal Fiodor Ganas. Pero después de vivir con aquel tuco del libro durante 6 meses, vos sentís que son amigos tuyos. Y cuando va terminando la novela te embarga la angustia. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora sin mis amigos queridos? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué libro me cuelgo ahora? Bueno, así te gana una novela. Pero Cortázar decía, el cuento no gana por decisión. El cuento tiene que ganarte por nocaut. Es decir, no puedes llegar a los 12 asaltos. Tiene que botarte en la lona más allá de la cuenta de 9. Tiene que tener una punchline, como los chistes. Los chistes tienen una punchline, la línea que uno no esperaba. Esa última frase, esa última revelación que transforma retroactivamente toda la lectura del cuento y que te reventas de la risa, ¿verdad? Una punchline. Bueno, los cuentos tienen que terminar por knockout. Tiene que haber al fin de cuento algo tan impredecible, tan sorpresivo, tan impactante que te gane, que te deje tonto, que te deje turulato. Esa era la opinión de Cortázar. Pero atención, no seamos dogmáticos. El propio Cortázar no siempre siguió esa receta. La Isla al Mediodía no es un cuento de knockout y Chekhov casi no escribió cuentos de knockout. Pero la observación de Cortázar es muy interesante. Sí. Ahora, Jack, ¿por qué se dice universalmente que el cuento es el más difícil de escribir, aparte de que debe tener ese knockout técnico? Mira, bueno, vos has escrito cuentos. tengo cuatro volúmenes de cuentos. Claro. Es lo que más he escrito, es lo que más me gusta escribir. No creo que escriba nunca una novela. No me veo escribiendo una novela, me parece algo tan supremamente difícil, Faustino, mantener los hilos de aquellas marionetas. Fíjate que La Guerra y la Paz de Tolstoy tiene 580 personajes.
Faustino, Y vos, vein- sabés, vos sabés lo que es para un autor seguir la trayectoria y los hilos de 580 viejos y Claro, viejas, claro, claro. ¿verdad? Una locura. ¿Quién se va a meter en eso, por Sí, amor de sí, Dios? sí. Pero bueno, uno lo lee porque es Tolstói Claro. y es una obra maestra. Bueno, ¿verdad? duró 20 años escribiéndola. Sí, claro, y Aproximadamente. Marcel Proust escribió que qué novelista sublime Marcel Proust. De las cosas incomprensibles de mi vida, de las cosas incomprensibles, inadmisibles y vergonzosas, es que a Marcel Proust no le hayan dado el premio Nobel. Mm, Mira que la gente siempre habla de Borges, sí, claro que Borges también se lo merecía, pero ¿cómo es posible no dárselo a Marcel Proust? Sus 7 novelas de En busca del tiempo perdido transformaron completamente la noción de lo que era la novela, Claro. de lo que era la frase. En busca del tiempo La perdido oración. vos encontrás oraciones, Faustino, no te miento, de 2 palabras, Sí. a punto de subordinadas y de acotaciones y de otras subordinadas. Encontrás una oración que te toma 2 páginas. Es impresionante. Claro. Ahí empieza, ves, ahí, con ese tipo de prosa que es como un tsunami, que es como una marejada, con ese tipo de prosa comienza el monólogo interior. ¿Ves? Ya ahí en Proust se empieza a decantar, se empieza a perfilar ese chorro piroclástico como de volcán, ese magma que es la escritura del monólogo interior, o de la escritura automática, o de la escritura surrealista, ¿verdad? Del soliloquio interior. Si no le dieron el premio no le dieron el premio Nobel tampoco a Tolstói, que murió en 1910 y el premio data de 1900. Claro. No dar el premio Nobel a Tolstói, ¿cómo es posible? Debería de crearse una especie de revisión. Pero hay tantos. André Malraux debió haberlo tenido por la condición humana. Sábato yo se lo hubiera dado. Cortázar se lo hubiera dado sin duda alguna. Se lo hubiera dado a muchos. Bueno, no importa, no vamos a ponernos a pensar. Eso es problema de los señores de la academia. Son ellos los que se desprestigian, no premiando a genios de esa magnitud, ¿verdad? En los últimos tiempos, Jack, a Monroe, por ejemplo, le dieron el Nobel en cuento. En cuentos, sí. Eso se rompe un hito, digamos, a través de la historia, porque siempre habían sido la mayoría novelistas. Sí. Habérselo dado en cuento al Nobel, esto realmente resalta más. Muy importante. Es que tradicionalmente, por una cuestión de gigantismo literario, se ha tenido la idea de que para ser un gran escritor tenés que tener novelas, Pero es no falso. cuentos. Es totalmente falso. Falso. El cuento es tan difícil o más que la novela. Es más difícil. Necesitas capacidad de síntesis, tenés menos personajes, pero Claro. tenés que sacarles más, condensar, capacidad de sinopsis, el punchline, el Claro. knockout. Claro. Mira, ¿qué decirte? Una novela puede tener algunas páginas aburridas Sí. y subsiste, Sí, porque tiene 500, pero un cuento no puede tener una página mala. claro. No puede, ahí mismo perdés al lector. Tiene que ser perfecto. Claro. Es chiquito, pero tiene que ser perfecto. Entonces, me parece muy bien que se lo den a los cuentistas, por supuesto. Jack, ha sido muy refrescante el hecho de que nos hayas hablado del cuento y motivar más a la gente a leer cuentos. Gracias, Faustino. Gracias. Jack, una última cosita. Ajá. ¿Qué motivación nos darías vos para leer más cuentos? Y con esto finalizamos y te damos las gracias. Jack. Gracias, Faustinito. Leer cuentos supondrá siempre una saludable, bella inmersión en el mundo del niño. Okay. Un regreso al niño que todos tenemos dentro. Decía Baudelaire, el genio es el niño que llevamos dentro convocado para crear cuando es necesario.
Lo edifica. Lo edifica, sí, no, para la definición de Baudelaire, para Baudelaire el que crea en poesía o en lo que sea, el que crea es siempre el niño, no el adulto, es el niño que llevamos dentro. Y ese niño necesita historias, necesita su ración y su dosis de historias y de cuentos, que es lo que más saborea el niño, ¿verdad? Hay que tener ese niño muy saludable, muy fuerte, porque él es el surtidor, él es el ontanar, la fuente de donde brota el arte, según Baudelaire, y yo estoy de acuerdo con él. Muy bien. Gracias, Jack. Muchas gracias a Aquí Cultura por esta oportunidad. Muchas gracias, buenas noches.